Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 26 de noviembre del 2026 con 24 grados Celsius ya a esta hora aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, hay informaciones variadas a nivel internacional, viene internacional o local porque se espera. Hay reunión hoy, alrededor de la tarde, llega el secretario de Guerra, que era antes secretario de Defensa, pero en las cambiaderas de nombre que tiene el presidente Trump, que le cambió al Golfo de México, ahora le puso el Golfo de América, a todos sus documentos oficiales. También le cambiaron el nombre a ese Departamento de Defensa de toda la vida, ahora se llama Departamento de Guerra. Es lo mismo. Viene una reunión, ahí veo gente hablando, porque estuvo la DEA, porque estuvo Paliza hablando, porque la nueva embajadora. Él viene por el tema de Venezuela. No hay que estar elucubrando ni relacionando cosas que no tienen que ver. Hablando de marshals y de llevarse gente. El Departamento de Defensa no tiene nada que ver con eso. El Departamento de Estado tiene que ver, que es la Cancillería, tiene que ver con la política exterior de los Estados Unidos y esas decisiones que pudieran morigerarse, retrasarse. Por ejemplo, ustedes ven que un presidente de Honduras lo extraditan luego que sale, pero mientras era presidente todo eran paños y manteles. O sea, hay que saber entender. El Departamento de Justicia en Estados Unidos es una cosa y trabaja independiente de los otros departamentos. Siempre fue así, aunque ahora se mueve fundamentalmente bajo las instrucciones del presidente Trump. El presidente Trump pone un tuit en su cosa que él publica. Él le dice a la procuradora, Pam Bondi persigue a Comey, el que estaba en el FMI, a Leticia James, la que me persiguió con los temas civiles, de juicios y esos en Nueva York, al congresista Schiffer, qué sé yo, de por allá de California, que es un siempre opositor, a John Bolton, que fue de su National Security Advisor, el asesor de seguridad nacional, etcétera. Pero antes eso no se veía, se le dejaba una independencia. De hecho, a sus anteriores procuradores generales, que tuvo dos, él los instó a hacer cosas que ellos se negaron. Ya en esta ocasión el presidente Trump ha puesto gente ahí que le obedecen ciegamente. No importa los criterios, no importa las políticas de las instituciones, todo se está revolcando, volteando, modificando. Y es fundamentalmente para esas promesas que él hizo. De hecho, ahora mismo un juez le acaba de, porque a la que él pusieron, no sé si ¿en qué sitio está un sometimiento? Creo que en Maryland para esos dos señores, el juez los desestimó los casos, sin entrar al fondo, porque la persona había asumido una investigación con el gran jurado sin tener la calidad, todavía no la habían ratificado. Eso es como que a mí me dicen, yo te voy a nombrar a ti siempre me llega a la cabeza, no sé por qué, de que la ODC, ahí donde estaba el gallo. Supongamos que me dicen que me van a nombrar en la ODC y yo empiezo a accionar como que ya estuviera nombrado. Y el nombramiento, hoy estamos a 26 de noviembre y me nombran, vamos a suponer, el 30. Todo lo que yo haya hecho en el interregno, 26-30, no tiene basidero, no tiene base legal, no tiene fundamento. Y así pasó en eso y el juez lo ha tenido que desestimar. Y así le ha pasado en muchísimas otras cosas. Y no es nada, y es sintomático porque es casi una evidencia de lo que es poner ahí gente sin la capacidad, solo por la amistad y por la cercanía y por la fidelidad a la persona, en este caso al presidente Trump, o a las causas que ellos propugnan que empujar, vamos a decir. Así es, pero en Estados Unidos
El Departamento de Justicia se maneja con unos criterios totalmente independientes de lo que tiene que ver con el Departamento de Estado, que se relaciona a Estados Unidos con el mundo y es la política exterior de Estados Unidos. Y el Departamento de Defensa es totalmente, es la parte operativa, militar de los Estados Unidos. O sea, hay gente hablando tripegüiro por ahí, pensando que la gente que lo está oyendo no sabe de lo que está hablando. Será porque, imagínense usted, o como decía mi padre, la ignorancia es atrevida. Bueno, pues viene Pete Hegseth, el secretario de Guerra, un nombramiento conflictivo, una gestión además conflictiva, pero es el que tiene las calidades y viene y va a establecer reuniones con sus homólogos, el presidente lo recibirá, no sé si con quienes del gabinete, y es el representante de los Estados Unidos. No hay de otra. Pero en su nombramiento, le recordaba yo llegando aquí a alguien, en su nombramiento, recuérdense que fue de esos nombramientos muy peliagudos, que hubo que pelearlos, las palabras se parecen, hubo que pelearlos en el Senado porque las votaciones fueron 50-50. 50-50 y hubo que apelar al voto de desempate, como aquí en el Consejo de la Magistratura, ¿se acuerdan? El voto de desempate en el Senado norteamericano lo tiene el vicepresidente. Y el vicepresidente, obviamente, vota en función de la persona recomendada por el presidente, que fue ese, el que estuvo para ser ratificado. Y así fue su nombramiento. Igual creo que el del Kennedy, ese que para hablando tripegüiro también por ahí, ese sí es normal. Pero Pete Hegseth es una persona de buen manejo. Fue un comentarista de Fox News, de la cadena conservadora, y de ahí su relación y su cercanía con el presidente Trump. Es un hombre de su confianza y ya de por sí eso vendría a ser una especie de activo. Pero aquí hay gente hablando de cosas. Él vino para el tema de Venezuela, olvide y tumbe que para eso vino, quizás el tema de Haití también, por supuesto. Esos son más o menos cosas que hay que tenerlas claras, de dejarse estar elucubrando otro tipo de gente que no encuentra de qué hablar. Y eso es a nivel nuestro, local, pero internacional, y a nivel internacional, el presidente Trump, ahorita vamos a conocer a ampliar sobre lo que veníamos hablando de las negociaciones con Ucrania, acaba de enviar a negociar con Trump ya la nueva propuesta rechazada por el Kremlin a Witkoff de nuevo, a su representante, a su enviado especial. Pero lo manda allá habiéndole explotado un escándalo que salió no sé si fue en Reuters, de unos emails, de unas comunicaciones que se dieron entre él y unos asesores de Putin de allá, de cómo había que manejarse con Trump para lograr que él aprobara eso, y cómo entre ellos allá rusos que se intervinieron, decían que ese documento que presentaron como el plan de Trump de los 28 puntos, eso es viejo y eso era preparado por los rusos, por eso hasta la redacción, hasta en la redacción eso se estilaba, se veía, esto lo tradujeron como con ChatGPT o algo así, inteligencia artificial, porque ni siquiera la traducción era diplomática y como debía ser, además incongruente y un sinnúmero de cosas más. Entonces resulta ser que ha salido a relucir esas dos comunicaciones y esas dos intercepciones de información que evidencian que ese documento aparentemente fue entregado por los rusos y deja que ellos lo presenten como que es de ellos, aunque no es del todo el que nosotros queremos, aunque le pongan un par de cositas, pero es los objetivos. Y por eso es que Europa se ha transado y se ha parado en dos y tuvieron que hacerse esas negociaciones en Ginebra. Ayer veíamos que de 28 puntos se había reducido a 19. Y bueno, lo aceptable por Ucrania y Europa. Rusia dice que ese no es el que la acepta, que la acepta el otro, pero que el otro, según dicen las malas lenguas, aunque Trump dice que es su documento,
muchas personas entienden que fue elaborado en el Kremlin, redactado por allá y entregado a este señor que no tiene las bases, no tiene el conocimiento, no tiene los fundamentos diplomáticos. Un señor que lo que es real estate, vendedor de bienes raíces en Nueva York, pero es así de Trump, y Trump le tiene confianza y le ha delegado, pero sus capacidades son muy limitadas en cuanto a eso. No es lo mismo, ni es igual. Y evidentemente por eso las dificultades que tiene con Marco Rubio. Y Marco Rubio, que parece ser que es el cerebro, la persona más sensata en esa administración, pues se sentó con las delegaciones europeas, ni siquiera con la delegación europea, con la delegación ucraniana, bajo el auspicio obviamente de los líderes europeos, y llegaron a otro borrador que vamos a ver qué es lo que le va a presentar Witkoff allá en el Kremlin. Pero cada vez que tanto Witkoff vaya como que Putin llama a Trump, cambian de posición. Y eso es lo que le llama la atención a todo el mundo. Al final del día, a esta hora de la mañana del 26 de noviembre, todavía Trump no le ha puesto una sanción a Rusia. Les puso sanción a las dos empresas, a Lukoil y a Rosneft, pero se ha negado. A todo el mundo le ha puesto aranceles, ¿se recuerdan? Y aquel arancel para las sanciones secundarias que estaban preparando Lindsey Graham y el senador Blumenthal de los demócratas, le dijo, aguanten eso, que hasta 500%. O sea, las sanciones secundarias, Estados Unidos no negocia con Rusia. O sea que no es por ahí la cosa, sino un país, tercer país que negocia con Rusia en la compra de combustible, que es lo que le financia la guerra. A esa le iban a poner esas sanciones como un disuasivo. Pero ¿qué va? Él nunca ha querido. Entonces, obviamente, eso llama poderosamente, como se dice, la atención. La atención. Bien, algunas pinceladas ahorita le daremos a ese tipo de cosas, pero más o menos ese es un resumen básico de lo que tendríamos. Entonces, con relación a, miren, el tema del discurso de José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia, sigue dando de qué hablar. Lo que son ese tema y el de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la homosexualidad y las sanciones en la policía y las Fuerzas Armadas son dos temas que obviamente han tenido muchas repercusiones. En el caso del Tribunal Constitucional, la Iglesia, que había hablado a Monseñor Diplán, los obispos, Castro Marte, el obispo Manuel Ruiz de la nueva arquidiócesis Estela Maris, el de San Juan, pues ayer en la conferencia del episcopado ponía su posición en consonancia con lo que ya habíamos oído de la Iglesia. Recuérdese que hasta el CODUE, los evangélicos expresaron, la calificaron de aberración, de incentivar a los contra de los principios, los valores, todos esos tipos de cosas que ya hemos comentado aquí. Pero hay dos señalamientos que veía, aparte de lo que dice la Iglesia ya de manera oficial, que decía el padre Manuel Ruiz con relación a esa sentencia, que cuando se buscaba que a qué venía eso, porque era una sentencia que carecía de objeto. Primero porque las personas que incoaron el recurso por el cual el tribunal se pronunció de la manera pírrica en que lo hizo, con un voto disidente, con 4 votos que salvaron, y qué sé yo, ni siquiera se sabe cómo fue que alcanzaron ahí, raneando los votos que alcanzaron, que le faltó prudencia, que le faltó un sinnúmero de cosas, pero que el punto es que las personas que someten, o sea, usted debe, si yo estoy sometiendo que se elimine esta sanción que está en las Fuerzas Armadas, que dice que si los homosexuales hacen tal cosa, le tocan hasta 2 años de prisión, se supone que yo soy miembro de las Fuerzas Armadas y que, por ejemplo, a mí me penalizaron con eso y entonces yo hago un recurso. Ah, no, pero estas 2 personas ahí que presentan eso, un homosexual y una lesbiana, me parece a mí que son, ni siquiera pertenecen a los institutos castrenses. Un tercero que apareció por ahí, vamos a someter esto para que ustedes vean
las cosas, cómo se van, usted ya ahora sale participación ciudadana, ahí sale cómo lo dejaron, ni siquiera se consultó se consultó al Senado, se consultó a la Cámara de Diputados, no se consultó a la policía, ni a los militares. Que Naciones Unidas, que si yo qué, que Human Rights, que te yo cuánto, todas esas cosas. Sí, pero a las instituciones que tenían que ver y que tenían que dar su opinión, no le preguntan. ¿Cómo se llama la obra? ¿Quién es que le está dando manigueta a ese tipo de cosas por detrás? Esa agenda y esa gente siguen por ahí raneando. Y el tema, el otro que le decía, el de Paliza, ese discurso que dejó a mucha gente estupefacto. El anuncio y el discurso peor después. Y si uno busca, por ejemplo, la publicación en las Instagram, en las noticias y analiza, cuando yo vi en una ocasión iban 200 respuestas, yo me acosté y solté eso en banda, y de las 50 que había visto me cansé. No creo que había una que era a favor o defendiéndolo, por lo menos algo así parecido. Después todo el mundo acababa con él. Eso era en las redes, en algo que yo vi en un momento. Pero no, pues quise perder mi tiempo porque obviamente y eso no tenía sentido. Y comentaba ayer cuál entendía yo era la razón de que él hubiese dado ese discurso. Pero después lo que dijo fue lo que dejó a todo el mundo turulato. Que él está convencido de que vienen más casos de extradiciones. Le quiso echar la culpa a la oposición, a los otros. ¿Cómo así? Ya tú tienes 5 años en la administración, tú eres que has permitido que entrara todo ese tipo de gente a tu partido. ¿Qué tienen que ver los otros? A los otros que les sirva la moraleja, ¿no? La experiencia para que se cuiden. Pero las cosas aquí se pasaron de castaños a oscuro. Bueno, pero él dio su discurso, habló. Y yo ayer analizaba, no voy a volver a repetirme sobre eso, digo, que decía que esto es un cambio porque ahora no hay impunidad, lo sometemos, todo el mundo cae. Y digo, no cambie la historia porque aquí no se ha sometido a nadie, aquí lo vienen y lo buscan. Y los extraditan los americanos y se tira la DEA y la de nosotros aquí no hacemos nada. Y le daba los ejemplos y se los puse ayer, y no voy a repetirme, por cierto, por eso. O sea, y eso es perogrullo. No hay un solo comentarista, nadie que opine que no haya dicho que eso sea así, porque esa es la realidad. Y es tan evidente que no hay manera de poderla voltear, cambiar. Y yo decía, pero por Dios, él estaba hablando de eso, sale con ese discurso, pero yo lo había oído la semana pasada, que lo comenté. ¿Recuerdan? Yo lo comenté, le decía el jueves, a raíz de 2 declaraciones que dio, una sobre la indexación y otra sobre eso mismo. Y repitió, quizás le puso algo más, el escenario, la bandera y la qué sé yo qué, y la hora, el prime rate, pero era lo mismo. Y yo me puse después a analizar, digo, pero ¿y quién es que los está asesorando? Porque hacer eso era provocar más y acusar a los otros partidos o decirles, quererles imputar y que ahora sí hay esta situación, eso iba a traer sus respuestas. Y por supuesto, respuestas ha habido, de todo color, de toda intensidad. Domínguez Brito le dijo, diga cuáles son los que usted está diciendo que van a ser extraditados de su partido. Muchos del PLD, de la Fuerza del Pueblo, etcétera, porque el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere, como dice un refrán. Pero ¿para qué te pones a enchinchar las avispas? Sin hacer, como yo decía ayer, un mea culpa, al menos. No, es culpa de los otros. Ahora nosotros alardeando de algo que no puede alardear porque todo el mundo sabe que eso es la DEA que viene y los busca. Es la DEA que lo pide en extradición, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, vía la Cancillería norteamericana y la Cancillería nuestra. Y entonces le avisan a tiempo para que entonces hagan todos sus arreglos. Y no se sabe si el Jorge Pura, el de asesor de Zona Franca, se entregó, no se sabe nada. Entonces, obviamente que eso iba a traer repercusiones.
Y yo decía, pero ¿quién es que los está asesorando? Porque uno a veces piensa que esos asesores son mentes brillantes, es verdad, son inteligentes, pero no son infalibles. Y a veces quieren ganar su dinero y se lo quieren ganar a la brigandina o quieren, no sé, porque la verdad es que aparentemente nadie asesoró con buen tino. Pudo haber sido asesorado, pero si ese fue un asesoramiento fallido. Porque las cosas tú las evalúas en función de resultados. Uno evalúa las cosas en función de resultados. Hasta los que tenemos que hacer un ejercicio, que hacemos un ejercicio crítico, subobjetivo. Tú no puedes pretender que vas a cambiar la historia con bla, bla, bla y bla, bla, bla cuando los hechos hablan. Entonces yo decía que, pero ¿quién fue que lo asesoró? Porque no puede ser que ni siquiera que un enemigo que lo haya puesto a hacer eso. Porque además ya lo habías dicho. Y eso había pasado sin pena y sin gloria. Le habían respondido uno, le había respondido otro, pero coger este escenario, provocar esta situación, a menos que el objetivo haya sido eso. Pero yo dudo mucho que el objetivo sea, lapídenme. O lapídennos. Porque hay mucha gente que deja pasar y no interioriza ni fija en su cerebro todas esas informaciones, porque son tantas que van surgiendo, que una va tapando la otra y a ti se te olvidan. Pero cuando viene esta persona y te presenta así en CinemaScope, en pantalla grande, y tú empiezas a recordarte y aparecen entonces los otros que están ahí, tú me tiraste piedra, pues ahora voy yo. Y empiezan a recordarte los casos. Y no haces ni siquiera mea culpa, y culpas a los otros, y te quieres apropiar alardeando de una persecución que ni siquiera es producida por la propia administración local, viene de fuera. No, nada de lo que alardea, todo era fallido, todo fue fallido. Quizás lo único positivo fue el proponer que haya un cambio en las leyes, que se puedan hacer unas cosas y ok. Quizás lo más positivo de todo al final del día es la moraleja para los otros. Mírense en ese espejo. Véanse en lo que está pasando el PRM. Y yo lo sintetizo en lo que le decía ayer. El que quiera moño bonito tiene que aguantar sus jalones y asumir las consecuencias. ¿Querías un tipo que venga con un saco de cuarto para ganarle la campaña? Ahora responde. Porque el que se gana su dinero, sudado, fajado, no lo mete así, como decía Celso Juan del CONEP ayer, porque hay gente ahí que dice que 14 millones de una campaña. Digo, Celso Juan, eso es chele, muchísimo más de ahí, para ir a buscársela de alguna manera o tener un poder, una cosa que obviamente tiene otras consecuencias. Entonces yo le decía eso del mea culpa, digo, debió haber hecho un mea culpa, pedir excusas, pedir perdón sincero, nos equivocamos, pasó tal cosa, etcétera. Y entonces la población evalúa y acepta o no acepta o como sea. Pero no de la manera en que lo llevó. Y fíjense ustedes, si es tan así que ayer, ese fue mi comentario de ayer, lo del mea culpa y pedir excusa. Ayer mismo, una diputada del propio Partido Revolucionario Moderno, que tú puedes decir que ni siquiera es de la oposición, del PRM, dice, diputada del PRM considera que a Paliza le faltó pedirle excusas al país por casos de narcotráfico. La diputada Soraya Suárez del Partido Revolucionario Moderno, del propio PRM, dice que el PRM le pidiera excusas al país por haberle presentado una boleta donde hay tantas personas cuestionadas y otras extraditadas. Una diputada del PRM. Ve. Paliza, que habló de que los casos judicializados eran el símbolo de que aquí no había impunidad, obviamente nadie le cree eso, porque dice, yo creo que faltó algo en ese discurso, faltó pedirle excusas al país, porque esas personas que han sido judicializadas, que han sido mandadas a buscar o que han sido solicitadas en extradición o que han venido a buscarla,
no han sido porque el propio gobierno ha judicializado esos casos. No, no es verdad. La congresista expresó que era el deber del PRM garantizar la protección de su boleta electoral. ¿Qué pasó en el caso de la Romana y la diputada que el esposo se acaba de entregar y que se fue extraditado para Puerto Rico? A ella le fallaron en contra en 2 tribunales y Paliza, que es el presidente del partido, fue y le impuso. Ahí tienen que cargar con eso. Ella dice que se divorció a los 4 o 5 días ahí, que salió, le mandaron, se enteró de la cosa. Ah, sí, porque la gente se va a chupar el dedo. Sigue diciendo la diputada Suárez. Aseguró que los integrantes del PRM que proceden de las buenas acciones y oficios correctos fueron víctimas del dinero sucio. Yo decía algo parecido ayer. Los buenos son víctimas de esas maquinaciones, como decía en una frase Duarte. Los buenos dominicanos, fíjense, lo dice una diputada, ella vivió en carne propia y muchos otros que fueron desplazados de las boletas en ese partido, en otros partidos, pero aquí la cosa se dio, ya ustedes saben de qué manera. Entonces, por eso dice, aquí todos fuimos víctimas. Hubo uno que otro que fue con todo el dinero sucio. El PRM debe hacer una profilaxis para expulsar el narcotráfico de sus filas, dice la diputada del PRM. ¿Quién con más calidad moral para hablar que una de las mismas personas que fue afectada? Debimos cuidar el sistema de partidos. Eso se hace cuando se presentan boletas con personas que no son las apropiadas. Y aquí el periódico sale, en los últimos 5 años el PRM ha sido, ahí está, Miguel Gutiérrez, 16 años de cárcel, Yamil Abreu en Las Lagunas, provincia, el alcalde, Edison Herrera Silvestre Yeyea, el regidor del distrito, el regidor del PRM en Boca Chica, Francisco Paulino, y así sucesivamente. Y dice ahora, supérate, porque resulta que el Paulino, ese regidor que fue presidente de la sala capitular de Boca Chica, también era empleado de Supérate, de la repartidera de la tarjeta. Entonces el mismo 20 de noviembre, cuando lo apresan, cuando se enteran, dicen que lo desarticulan mediante un oficio. Hay otro que suena que trabaja creo que en las aduanas o algo así. Hay otro que llamó un programa, y no sé qué tenga que ver, pero dice la Contraloría como quiera está nombrado y en el archivo está esa persona. ¿Usted se da cuenta? Entonces, como no, tiene razón la diputada al señalar que eso es lo que él debió haber hecho. La población lo hubiera recibido, si el rechazo fue de 85-90%, para decir algo. Gracias. Si él hubiera hecho eso que dice la diputada de su propio partido, su correligionaria, ese impacto negativo posiblemente se hubiese atenuado y fuera, digamos, en lugar de ser 90, 85%, fuera, por ejemplo, 50%. Y ya hubiera sido una gran ganancia neta. Pero lo que hizo Paliza fue revolotear las avispas, provocar un alboroto a nivel nacional, darle municiones a la oposición para que te recuerde todos y cada uno de esos casos, a la propia prensa que se ve en la obligación de hacer un recuento. Porque a uno se le olvida que mataron 5 ahí frente a los moteles en la 30 de mayo, la 30 de mayo, que no se sabe si eran de la DNCD o del DICRIN, recuérdense. Uno se le olvida que habían 9 toneladas de cocaína, de estupefacientes ahí en el multimodal Caucedo, que se lo quisieron pegar a Guatemala. Uno se olvida que hubo una denuncia de un coronel que desmenuzó en detalle y no pasa nada. Y así sucesivamente. Entonces, al dar ese discurso, provoca que los periódicos tengan que hacer un recuento de todos los casos que han venido pasando. Ese señor que fue del regidor de Boca Chica, desde el 12 anda él sometiéndolo andan.
y así mismo lo ponen en una boleta y lo nombran en una institución, etcétera, etcétera. Y usted se pone a buscar y casos como esos están aquí, allí, allá y acullá. Y dice Paliza que vienen más. Lo dice él, y el que lo dice es porque alguna información adicional privilegiada debe tener. Entonces, así son las cosas. Entonces, cuando uno cree, y le decía ahorita, que esas personas están asesoradas y pagan asesorías y mentes brillantes, dice, no, pero así, mejor, así no me ayudes. Porque alguien debió decirle, mira, no, pero no haga eso por esto, esto, esto y aquello. Es mi particular opinión. Y yo no soy asesor de comunicaciones, pero he sido asesor estratégico y soy por más de 30 años en muchas otras cosas. Y así yo lo veo, y si yo no lo, y si no, y estoy en lo incorrecto, bueno, esa es mi opinión, mi particular opinión. Usted que está oyéndome desde allá, que tiene su cerebro bien amueblado, que tiene sus neuronas ahí fresquecitas por la mañana, analice a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Mientras tanto, me tomo mi cafecito y hacemos una pausa.